Bueno, gracias por venir a todos, muy contento porque, bueno, es la cuarta o quinta vez que vengo aquí a hacer una presentación y es la primera vez que veo tanta gente. Digo, mira, habrá que esperar una pandemia para que haya tanta gente. Normalmente sí tendría que ser al revés, pero bueno, curioso. Y bueno, doy por hecho, como veo, la inmensa mayoría son caras nuevas, algunos sí que os conozco, pero bueno, me presento rápidamente para los que no me conozcáis. Soy, bueno, el autor del libro, Rubén. Nací en Palma de Mallorca, lo que vivo en Toledo desde hace una década. Estudié aquí en Madrid, en la Autónoma, la carrera de estudios de Asia Oriental, el itinerario más especializado a Japón y bueno, eso lo he mezclado por mi gusto con la historia militar. También fui soldado del ejército de tierra, brevemente, y bueno, he juntado mis dos aficiones y me he dedicado pues a hacer libros dedicados a la historia militar de Asia. Mi primero fue Los ejércitos del dragón, voluntarios extranjeros en el ejército japonés, fue mi primer ensayo. Y bueno, desde entonces he sacado muchos otros. El más reciente, antes de este último, ha sido un libro que, bueno, se va a hacer en 2 tomos, que se titula El frente de China. El primer tomo abarca del año 1931 a 1939, la guerra entre China y Japón, y el segundo tomo, que va a salir en septiembre, abarca desde 1939 a 1945. El primer volumen lo saqué en septiembre del año pasado. Se ha juntado porque por la pandemia iba a salir un año cada uno 3 libros, pero bueno, con la pandemia ha habido un año sin publicación ninguna y ahora de repente han salido todos un poco de golpe. De hecho, daba casualidad de que el segundo volumen iba a salir en junio, pero claro, como no puede haber dos libros del mismo autor en el mercado en un plazo de 3 meses, pues bueno, las editoriales no quieren, poder se puede, pero bueno, las editoriales no quieren y bueno, al final acordé con las dos que este saldría ahora, que ha salido en junio, salió el 20 de junio, si no me equivoco, 24 de junio, por ahí, y bueno, y el siguiente saldrá pues mediados de septiembre, principios de octubre, todavía no lo sé muy bien, el segundo volumen del anterior. Y bueno, voy a empezar bueno, también deciros que tengo un canal de YouTube, que me podéis seguir por ahí, que es Eurasia 1945, que bueno, empecé como algo un poco porque me aburría con la pandemia y al final hice un vídeo que la verdad tuvo bastante éxito. Además, el primer vídeo fue dedicado a un capítulo que sale en este libro, que es el bombardeo de Wuhan, que bueno, antes nadie conocía a Wuhan hasta que empezó con toda esta pesadilla del 2020 con la dichosa pandemia. Y bueno, escribí sobre el bombardeo que hizo la 14ª Fuerza Aérea Estadounidense, que estuve escribiendo sobre este episodio en 2019, justo cuando en la tele ya estaban llegando las primeras noticias de Wuhan. Digo, mira, ahora yo cuando estaba ahí pensé, mira, ahora además de yo lo va a saber todo el mundo lo que es Wuhan, porque yo casualmente ya estaba escribiendo sobre este bombardeo que efectuaron los norteamericanos, que fue el tercero en víctimas mortales de la Segunda Guerra Mundial. El primero fue Tokio, el segundo la bomba atómica de Hiroshima y el tercero fue Wuhan, ahí empatadito con Nagasaki, con la bomba de Nagasaki. Y bueno, este libro no voy a intentar ser lo más breve posible porque estáis aquí todos con mascarilla, es verano, hace calor y así como otras veces me suelo enrollar mucho en mis presentaciones, voy a ser lo más breve posible, a ver si en media hora, 40 minutos esto lo dejo listo y vamos directamente a turnos de preguntas. Además, este libro, a diferencia de otros que he escrito, trata sobre anécdotas distintas unas de otras. Normalmente yo siempre trato temas lineales y cojo, por ejemplo, en mi primer ensayo, Los ejércitos del dragón, pues voy contando unidad por unidad militar de todos los extranjeros que hubo, o un tema, el frente de China, pues voy lineal, desde el año que comienza hasta el año que acaba. O una batalla, lo mismo, siempre sigue un orden cronológico. Aquí no, aquí cojo acontecimientos distintos, temas distintos, evidentemente dentro de un contexto, y bueno, yo los expongo básicamente porque son muy desconocidos. Podía haber metido más,
más episodios raros, pero bueno, la editorial me dio unas palabras tope y no me podía pasar de ahí. De hecho, tuve que quitar, tenía 2 o 3 episodios más que tuve que suprimir porque no, por cuestión de espacio. En un principio iban a ser 120.000 palabras, luego me dijeron que 95.000 y bueno, iba a haber otros temas interesantes, pero al final los he tenido que suprimir. Y bueno, el libro va por bloques de aspectos raros. Un bloque serían las batallas muy desconocidas. Otro bloque lo he decidido hacer en crímenes de guerra de diferente índole. Y otro bloque, limpiezas étnicas que hubo en Asia durante la Segunda Guerra Mundial, poco conocidas también. Otro bloque he puesto aventuras o expediciones también así poco desconocidas. Y ya el último bloque lo he dedicado pues a unidades militares muy extrañas y su participación. Entonces yo simplemente voy a ir citando las que he trabajado y luego pasaríamos ya al turno de preguntas, por si alguno quiere preguntarme algo sobre el libro o sobre otra cosa que haya escrito o del canal incluso, yo respondo. Pues bueno, el primer bloque he escogido 3 campañas militares. Una de ellas es una carga Banzai, eso me imagino que es la mayoría que sabéis algo del Imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial os suena, que eran estas cargas suicidas que hacían los japoneses con la bayoneta, normalmente con una granada, una pistola, ya cuando se veían en las últimas. Y bueno, estas hubo muchas y he decidido escoger una que es en un hemisferio muy alejado, que es el hemisferio más al norte, que es Alaska, que es la campaña de las Aleutianas, la isla de Attu, que ya el último día de batalla pues hicieron una carga Banzai a lo bestia, los últimos 600 supervivientes. Y bueno, aparte de porque es un lugar muy alejado en el globo, alejado de la mano de Dios, también dio la casualidad que es una de las pocas cargas Banzai que podía haber funcionado. De hecho, estuvieron a punto de echar a los norteamericanos al mar. Es una cosa un poco curiosa, que rebasaron una línea tras otra, aniquilando a todos las tropas de infantería norteamericanas que había allí. Además hablamos que fue una carga con casi 20 grados bajo cero, nevando, ventisca, o sea que realmente estaban los marines, bueno, no eran marines, eran tropas de infantería, ahí helados en la trinchera, y de repente entre la noche, entre la ventisca, salir esos tíos gritando ahí Banzai, Banzai, a lo loco, con katanas, bayonetas. Este sería la primera que he decidido tocar. La segunda, quizá os suene un poco más, pero yo la he decidido ampliar. Que una es el Raid Doolittle, que seguramente ha salido en muchas películas, es bastante conocido, que son este bombardeo sobre Tokio que hicieron en el año 1942, pues 17, bueno, en realidad 16, uno no llegó a despegar, 16 bombarderos. Es la única vez en la historia que se ha hecho un ataque con bombarderos desde portaaviones. Y bueno, bombardearon Tokio, lo hemos visto en muchas películas, 30 segundos sobre Tokio. La última que hicieron de Midway sale también este raid. La de Pearl Harbor del año 2001 también enseñan este raid. Y bueno, es bastante conocido, la verdad, hay millones de libros sobre estos. Y yo he decidido abordar esto, pero lo he ampliado un poco más, porque es que la campaña no terminó ahí. Llegaron todos, menos uno de los aviones que aterrizó en la Unión Soviética, en territorio neutral. El resto aterrizaron malamente como pudieron en China. Y bueno, una vez estuvieron allí, hicieron unos pocos prisioneros, los japoneses, la mayoría escaparon. Y ahí está el problema, que a raíz de esta fuga, pues los japoneses llegaron a la conclusión de que quizá los bombarderos podrían despegar de las 2 provincias chinas donde habían aterrizado, que era Jiangxi y Zhejiang. Y entonces decidieron pues lanzar una ofensiva. Una ofensiva demasiado devastadora contra estas 2 provincias. Que bueno, que prácticamente si uno mira el mapa ampliaron casi el tamaño de la mitad de España, las conquistas que ampliaron. Y fue un ataque bastante violento contra el ejército chino, que se defendió con uñas y dientes. Y bueno, digo violento porque aparte de las típicas tácticas normales del ejército japonés, se utilizaron gases lanzados de aviación, hubo una represión tremenda en la retaguardia contra la población china y bueno, se calcula que dejó unas 250.000 víctimas mortales el Raid Doolittle. Normalmente se habla de los 5
prisioneros, pilotos prisioneros que hicieron prisioneros y los ejecutaron. Pero bueno, hubo detrás esta bestialidad contra el pueblo chino. Esa sería la segunda batalla que toco, que es el Rey Doolittle más la ofensiva de Zhejiang Shaanxi, que realmente es lo mismo, realmente fue una campaña a la par. Y luego ya la última, pues me dedico, si he tocado uno de tierra, uno de aire y otro de mar, pues el último es de mar, evidentemente, la última batalla, que esta la van a protagonizar pues los mini submarinos japoneses, que bueno, a muchos quizás suene la 10ª flotilla más de los italianos, que bueno, eran estos buzos que iban en estos mini submarinos nodrizas que partían de otro sumergible. Y bueno, los japoneses, así como los italianos fueron los que tuvieron mayor éxito con este tipo de armas, en segundo lugar irían los japoneses, que también cosecharon pues triunfos bastante importantes. Es también conocido el de los británicos, que noquearon al acorazado Tirpitz durante 5 meses. Pero bueno, los japoneses incluso desarrollaron mejor esta doctrina, bastante mejor que los británicos. Y bueno, yo lo que abordo es esto desde su primera participación, que es en Pearl Harbor, que allí sí que tienen un papel bastante discutible, porque bueno, realmente ninguno llegó a su objetivo. Pero luego sí que tendrán otras 2 campañas. Una será en Sydney, en Australia, que se meterán en un puerto, hundirán a un cañonero y bueno, aunque hundir un cañonero no es mucho, provocarán el pánico de la marina mercante que había en Sydney y saldrá todo a lo loco del puerto, y fuera así que les esperaban submarinos sumergibles normales, y ahí sí que harán una cacería bastante notable. El otro éxito, para mí el mejor, va a tener lugar ya en África, nada menos, en Madagascar, que bueno, las tropas de la Commonwealth libran una batalla contra la Francia de Vichy, que se negó a entregar ese territorio, y bueno, los japoneses acudieron en ayuda de sus aliados franceses, los franceses pro eje en este caso, y enviaron ahí unos mini submarinos, y ahí sí que tienen bastante éxito, porque bueno, es una aventura increíble, que yo lo narro poco a poco cómo se meten en el puerto, que eso ya lo veréis en el libro, que es una hazaña increíble. Pues bueno, se meten en el puerto de Diego Suárez, si no me equivoco, el Diego Suárez, y bueno, hunden un petrolero y nada menos que un acorazado, el Ramilles, que si alguno habéis ido a Londres, alguno está en el museo, el Imperial War Museum de Londres. Sí. ¿Tú? Veo que hay varios. Pues en la entrada hay 2 cañones enormes, sí. Pues son del acorazado Ramilles, que hundieron estos mini submarinos japoneses. Luego lo reflotaron, pero estuvo inoperativo más de 1 año. Se perdió parte de la guerra este acorazado, gracias a esta hazaña. Y bueno, esto serían las batallas. El siguiente bloque he decidido poner crímenes de guerra de distinta índole, y he decidido poner pues una ocupación, una hambruna y un ataque aéreo devastador. Y bueno, empecemos por el primer crimen que expongo, que es esto es muy desconocido, es la hambruna de Irán, porque bueno, sabréis que Irán estuvo muy brevemente en el eje, prácticamente unos pocos días, porque la invadieron en el año 41, tanto soviéticos como británicos. Hubo una breve resistencia simbólica, pero bueno, el ejército iraní fue aplastado con facilidad. Se repartieron primero británicos y soviéticos el país en 2 esferas de influencia. Luego, cuando entró Estados Unidos en la contienda, una parte también se la cedió a los Estados Unidos. O sea, una ocupación triple. Esto es bastante curioso y poco conocido. Por las 3 grandes potencias hubo una ocupación triple. De hecho, es ahí donde primera vez se encuentran los aliados y los comunistas. Realmente se cree que esto fue en el río Elba, en Torgau. No, se encuentran en el año ya 41 no me recuerdo el nombre, es que no sé pronunciarlo, es como Kufzum o algo así, pero no recuerdo el nombre. Pero bueno, ahí fue el primer encuentro. Y empezó la ocupación. ¿Qué pasaba? Que hicieron una ocupación bestial, o sea, lo trataron a Irán prácticamente
como si fuera Alemania en el año 45, aprovechándose de la población, esquilmándola, represaliándola. O sea, fue una cosa terrible. Luego, aparte, Irán tampoco es Alemania, que en Alemania, aunque ocupes ese país devastado, pues bueno, tienes el Rin, tienes una agricultura bestial, pero Irán no. Irán hay unas comunicaciones que es imposible, de montaña, desiertos. ¿Y qué pasó? Eso lo añades, que esquilmas todos los campos de arroz, los pocos que había, los campos de trigo, el azúcar que también extraían de ahí, eso fue todo a parar al ejército rojo o al ejército británico, dejando prácticamente sin nada que comer a los iraníes. También encima los polacos, esto también lo cuento, los polacos que habían sido deportados por Stalin en el año 39-40 en la zona de ocupación que le tocó a la Unión Soviética, pues bueno, a partir del año 41 los fueron liberando de los gulags y enviándolos a Occidente. ¿Y dónde fueron todos? A Irán. O sea, se encontraron con 300.000 ciudadanos polacos y ¿qué consumieron? Pues la comida de los iraníes. Consumieron todos esos. Y claro, se quedó sin nada y en el año 42 empezó una hambruna terrible. Le sumamos a ello unas guerrillas bestiales, además de muchos eran patriotas iraníes, otros eran las distintas etnias. Por ejemplo, la Unión Soviética azuzó un poco a las minorías cristianas en contra de las islámicas, en otro lado otra minoría contra otra minoría que hacían los británicos, lo típico, o sea, tenemos enfrentamientos étnicos. Pues bueno, eso acaba en una tragedia, en una mini guerra civil en Persia que se va a alargar hasta el año 44, se va a alargar, incluso con grandes batallas campales. Hay una, la de Rashid Hashim, esta va a ser una batalla campal bestial, y a principios del 44, y bueno, eso deriva en una hambruna y se calcula hay varias fuentes, dicen entre 2 y 3 millones de fallecidos por hambre en Irán. Un crimen de los aliados muy poco conocido, porque es más conocido de la India, que los británicos en Bengala hicieron ahí una hambruna terrible en el año 43 y murieron también unos 3 millones de indios bengalíes. Y bueno, pero esta es poco conocida, quizá porque estuvieron las 3 grandes potencias, fueron responsables de esta terrible tragedia humana. El siguiente crimen que cometo, que explico, es la ocupación de Japón a Indonesia, que bueno, fue igual de bestial que los aliados hicieron en Persia. Aquí la situación era más difícil porque hablamos de un país que tiene, salvo las islas grandes, que son Borneo, Java, Sumatra y esto, es un país que tiene unas 10.000 islas. O sea, mantener eso económicamente en una guerra mundial de estas características, pues era complicado. A esto lo añadimos que Japón, pues todas las plantaciones, lo mismo, las esquilma, todo el petróleo que había en Sumatra, en la zona de Java, Borneo también, que tenían allí, bueno, pues añade todo esto y bueno, evidentemente va a haber resistencia desde el principio, va a haber luchas, más luchas entre japoneses y población local, va a ser más luchas entre la población local y los colaboracionistas de los japoneses, que por cierto los va a liderar un polémico personaje que muchos os sonará, que es Ahmed Sukarno, que fue presidente colaborador tanto durante la era japonesa como prácticamente hasta los años 60. Fue el primer presidente de Indonesia, de la República de Indonesia. De hecho es conocido porque fue uno de los que promovió la descolonización del tercer mundo a partir del año 55 en la conferencia de Bandung. Es un poco polémico por eso, porque bueno, allí en Indonesia es un héroe este tipo, pero para otros no tanto. Para otros, en cambio, lo ven como un colaborador que bueno, permitió que millones de sus compatriotas muriesen. De hecho, en Indonesia hay como a día de hoy, unos es un héroe, para otros es un tirano. Un poco así curioso la cosa. Y bueno, la ocupación fue muy bestial. Yo he puesto un crimen que me ha llamado la atención, que es el de la isla Malar, que bueno, es una isla que está entre Australia e Indonesia, está ahí en un punto intermedio. Y bueno, es un crimen porque me recuerda mucho a, si tengo que decir un crimen copiado exacto, el del Lídice, que os sonará de Checoslovaquia, que los alemanes mataron a la gente del pueblo o la deportaron
y luego el pueblo lo destruyeron completamente hasta los cimientos, echaron tierra encima, tiraron sal, pues es que hicieron prácticamente lo mismo los japoneses. Un crimen que la verdad es prácticamente calcado. Por eso me llamó la atención y lo he desarrollado mucho este crimen, muy cómo sucede, todo eso prácticamente minuto a minuto. Y bueno, no fue el único. Luego está, a partir del año 44, hay otro crimen, que es los japoneses, que ya es un crimen a nivel de todo Indonesia, que es que necesitan trabajo, mano de obra. Y entonces nace el sistema Romusha, que en Indonesia, en idioma malayo, que es el idioma local de allí, pues bueno, significa algo así como trabajador o esto, pero realmente eran esclavos, que trabajaban de sol a sol, tanto para los japoneses como curiosamente para los colaboracionistas. Que aquí un poco hay una imagen de Ahmed Sukarno, de la propaganda de principios del 45, que lo enseñaron en un vídeo, la propaganda que iba sin camiseta trabajando, así arando los campos de arroz y esto, que recuerda un poco también a la batalla del trigo de Mussolini, que también en los años 30 se quitó así la camiseta y se hizo un vídeo promocional, ¿no?, de lo que se llamó la batalla del trigo. Pues bueno, recuerda un poco a eso. Y bueno, este sistema fue un completo desastre porque dejó sin atender las principales industrias agrícolas y terminó en una hambruna. Y bueno, al final, sumando la represión, los muertos en la esclavitud y la hambruna, Indonesia es uno de los países que más pierde población de la guerra. Hablamos de unos 4 millones de fallecidos en Indonesia. O sea, estaría justo por detrás de Polonia, que son unos 5 millones. O sea, es uno de los países que más sufrió. Y bueno, ya el siguiente crimen es el bombardeo, ya es un ataque aéreo, que lo he explicado antes al principio, que es el bombardeo de Wuhan, porque fue mi primer vídeo que hice en el canal, que yo ya tenía escrito este capítulo cuando hice el vídeo, lo tenía prácticamente listo. Y bueno, que lo que llama la atención es que es un crimen hecho contra una nación aliada, que sí, que estaba ocupada por el Japón, pero bueno, entonces yo lo que desengrano, ¿por qué? ¿Por qué China autoriza a que se bombardee una ciudad a Marte? Hablamos de la quinta ciudad más grande de China y ¿por qué autoriza esto China? Y básicamente porque Curtis LeMay, que a lo mejor a algunos los suena, era el que dirigía todo el tema del bombardeo estratégico en Asia, básicamente contra Japón. Previamente había estado asignado al británico Arthur Harris en Europa, que le llamaban el bombardeo Harris. Y bueno, era un tío que era un cruel, porque bueno, se jactaba de matar con sus bombas a niños alemanes en las ciudades, en Colonia, en Hamburgo. O sea, este fue su aprendiz. Y del 43, a principios del 44, lo pasaron a Asia. Y en Asia pues hizo lo mismo que Harris hacía en Europa. Pues eso sí, contra ciudades de Japón. Aquí la novedad es que fue en China. ¿Por qué esta ciudad? Pues hay un historiador que ahora va a sacar un libro tocho dedicado, eso ha prometido, vamos, no sé si lo hará al final, es un norteamericano, un libro tocho sobre el bombardeo de Wuhan casi a minuto. Y bueno, uno de los motivos que das es que unos días antes en Wuhan había unos acuartelamientos y fueron cazas a ametrallar objetivos. Fueron derribados 3 cazas, creo que eran P-51, si no me equivoco, eran Mustang los 3, el mejor caza que tenía América, y saltaron los 3 pilotos en paracaídas, cayeron allí y bueno, la población wuhanesa les linchó y los quemó vivos en una plaza pública. Entonces Curtis LeMay dijo que tenía que haber represalia contra eso, y eso es lo que consiguió convencer a Chiang Kai-shek de llevar a cabo pues un bombardeo de esta índole. Y la 14ª Fuerza Aérea en diciembre del año 44 hizo varios bombardeos, duraron varios días. El primero creo, no recuerdo si era el 17 o 18 de diciembre, pero bueno, se hizo con bombardeos tácticos, B-25, algún B-24, ya con cuatrimotores, que tiraron napalm sobre la ciudad, sobre 2 barrios los incendiaron con napalm. Y al día siguiente ya vino el golpe de gracia, que vinieron las superfortalezas volantes, los B-29, que remataron la faena y bueno, convirtieron eso un poco, hicieron el efecto que se llamaba en alemán Feuersturm,
que era la tormenta esta de fuego, que el aire caliente de arriba se juntaba con el aire frío de abajo y bueno, provocaba unos vientos huracanados a veces que superaban los 1000 grados de temperatura y bueno, fue catastrófico, o sea, una tragedia humana sin precedentes. Se repitieron además durante las semanas siguientes, incluso en enero y febrero volvieron a lanzar bombardeos. Y se calcula que, bueno, está en la cifra exacta, unos 95.000 fallecidos en Wuhan a lo largo de 2 meses de ataques aéreos devastadores. La mayoría en los 3 primeros días, la inmensa mayoría. De hecho, Wuhan quedó prácticamente reducida a cenizas, o sea, no quedó nada de esa población. Es verdad que murieron bastantes militares japoneses, algunos cientos, pero bueno, la mayoría fueron civiles chinos, que realmente estarían deseando que los liberasen. Un poco curiosa la liberación, pero bueno. Y bueno, estos serían crímenes de guerra. La otra parte lo he dedicado a limpiezas étnicas, porque algo que tuvo la Segunda Guerra Mundial es que hubo un montón de limpiezas étnicas en diferentes puntos del planeta. Obviamente la más conocida, la Shoah, el Holocausto, que dedico un capítulo, por cierto, que hubo lo poco que se aplicó en Asia. Y bueno, pero hubo otras víctimas. Las 3 limpiezas étnicas que he escogido, una que ha estado ahora, que es curioso, se ha citado en algún informativo, porque casualmente, no sé si os suena que ha habido un golpe de estado en Birmania en febrero, marzo. ¿Algunos suena que lo derrocaron a una mujer que es Suu Kyi, que es hija de Aung San, que es su padre? Ella se llama Aung San Suu Kyi y su padre era Aung San a secas. Y bueno, este hombre fue el que fundó el Ejército Nacional Birmano, que colaboró con Japón, que era un ejército que se empezó a gestar a mediados del 41 en Formosa, colonia japonesa por aquel entonces, porque ya estaba preparando Japón su expansión a costa del Imperio Británico, y obviamente estaba Birmania en su punto de mira. Entonces, a cambio de la colaboración de la población local, pues bueno, se iba a conceder una independencia birmana siempre que fueran aliados de Japón en la lucha contra los aliados. ¿Qué pasó? Que comienza la campaña de Birmania en el año 42, Japón avanza de manera espectacular, de hecho, arrolla al ejército británico, lo humilla prácticamente, como en todos los sitios, lo humilló, no ganó una sola batalla el ejército británico contra Japón, fue destrozado en todos sitios. Y bueno, cuando toman Rangún, y allí se crea un gobierno provisional que realmente no tenía mucho poder, y estamos hablando de mayo de 1942, la campaña todavía proseguía en el norte de Birmania y a la retaguardia hay un caos absoluto, refugiados, gente que huye y tensiones interétnicas, porque bueno, Birmania no existe el birmano como tal, hay muchas etnias, están los Mon, los Chin, los Karen, los birmanos es una mezcla ya más con los chinos y bueno, la verdad es un rompecabezas étnicos. ¿Y qué pasa? Que en la zona más al sur, cerca de la frontera con Tailandia, viven los Karen, que allí están mezclados con los birmanos, y allí desde el siglo XIX había una tensión bestial, porque los británicos habían favorecido a los Karen en contra de los birmanos. Además, los Karen eran de origen cristiano, cosa que los birmanos eran budistas, y bueno, aprovechándose de ese vacío de poder, pues lo que pasó, un poco como en los Balcanes, o sea, que tanto el Ejército Nacional Birmano, y a veces ni siquiera el Ejército Nacional Birmano, los mismos vecinos, pues cogiendo herramientas de labranza o lo que sean, se lanzaban contra sus otros vecinos Karen, y una limpieza étnica terrible, o sea, de un problema, que una aldea era Karen, otra birmana, aquí había otra Karen, otra Birmania, lo típico, que, o sea, una sangría, además con mucha violencia, fue un poco como los Balcanes, o sea, recuerda un poco, que una violencia tremenda contra las víctimas. Y es lo que se llamó el genocidio Karen, dejó como 50.000 víctimas. También hubo un genocidio más al norte contra los Rohingya, que eran de origen musulmán. También el Ejército Nacional Birmano
también a esta etnia musulmana, no tanto como los Karen, pero también hizo bastantes matanzas. Y bueno, solo se paró un poco porque los japoneses, horrorizados de ver lo que estaba pasando, ya una vez ya vencieron a los británicos, vieron que el orden en la retaguardia era un caos y empezaron a poner un poco de control ahí, incluso a desarmar a unidades birmanas, porque dijeron, como esto se desmadre, aquí tenemos una guerra civil que vamos, para luchar contra los aliados, tener una guerra civil en la retaguardia no nos conviene. Y bueno, fue un poco así. El otro limpieza étnica que hablo, pues es más conocida, es el holocausto que hubo contra los judíos, solo que también hubo en Asia, este holocausto. Y esto es muy poco conocido. ¿Dónde ocurrió esto? Pues en la ciudad china de Shanghái. ¿Por qué? Porque Shanghái era una ciudad con delegaciones internacionales prácticamente de todo el mundo. Había que si concesión francesa, británica, italiana, estadounidense, había una austriaca, una húngara, había hasta una concesión brasileña, que había de todo. Y bueno, había allí casi unos 20.000 refugiados judíos que habían venido, la mayoría eran de Austria, Alemania, algunos de Checoslovaquia, que habían huido la mayoría del año 38-39 con las leyes de Nuremberg, y se habían asentado allí. En un principio fueron respetados, pero estalla la Segunda Guerra Mundial, después de Pearl Harbor, en Asia. Las concesiones neutrales las ocupa Japón. ¿Qué pasa? Que allí estaba el delegado alemán, había una delegación alemana ya previamente allí, la lideraba un oficial de la Gestapo, Joseph Meissinger, y lo que hace es proponer al mando japonés que, bueno, que como el resto de países, como el resto de países aliados de Alemania en Europa, pues que adopten leyes raciales. Japón accede, adopta esas leyes, pues tienen que llevar lo típico, la estrella de David por la calle, se les prohíbe comprar en determinados sitios, utilizar transporte público, lo mismo que en Alemania, vamos. Al final esto ayuda porque ahora no me acuerdo el nombre, casualmente en Shanghái el gobernador japonés era el tío más antisemita de todo Japón. Ahora está aquí el nombre, se me ha olvidado. Bueno, aparece su foto y el nombre ahí. Era un tipo que había había traducido los protocolos de los sabios de Sion al japonés, y bueno, como que estaba encantado con esa política. Y bueno, al final la cosa fue a más, ya llegó Meissinger a presionar para que ya fueran confinados en un gueto. Y al final, pues eso, llegó un día que los confinaron en el gueto de Shanghái, con lo típico, con su muro, con sus alambradas, y estuvieron allí. Y bueno, la verdad que una situación bastante lamentable. Muchos murieron por hambre, por epidemias, por también maltratos de los soldados japoneses y los colaboracionistas chinos que había allí. Había un tipo, un japonés, que se apellidaba Goya, y bueno, los judíos le llamaban el rey. Él mismo se hacía llamar ante los judíos como el rey David, porque era un cabronazo el tío. O sea, cuando a alguien le tocaba las narices, obligaba a una persona a desnudarse, tumbarse en el suelo en verano a 45 grados hasta que se tostaba y moría tostado. El tío era bastante sinvergüenza. Y bueno, la suerte de todo esto es que Meissinger quería que Japón, que tenía allí unos cargueros abandonados, metiese a los 20.000 judíos y los hundiera en la desembocadura del río Yangtze, hundiera el barco con todos, vamos, la solución final de golpe en la zona. Por suerte, otras autoridades japonesas que no pensaban así, pues dijeron que eso era una barbaridad y no accedieron a eso. Y por suerte no se llegó a eso. Aún así, el número de víctimas que hubo, yo he dado un dato exacto que es 1.500 y pico, el número de fallecidos por el holocausto en China, 1.500 y pico. Algunas fuentes en internet, no sé por qué lo elevan a las 2.000, yo creo que está un poco exagerado eso de los 2.000. Más que nada, yo me basé en un autor israelí que da nombres uno por uno y da la cifra exacta que da, no sé, pero bueno. En internet pone 2.000, yo he citado la fuente la otra, 1.500 y pico. Pero bueno, el caso que por suerte no llegó a más, la mayoría se salvaron y eso sí, no se pudieron quedar en China, porque luego vino Mao y Mao no quería judíos ahí en Shanghái, y salvo 17 tíos que se convirtieron al Partido Comunista, el resto expulsados.
expulsados y sus propiedades confiscadas por las autoridades de Mao. Pero bueno, o sea, tampoco tuvieron, incluso después de la guerra, no tuvieron un final demasiado agradable. Y esto sería la historia de estos judíos. La última limpieza étnica que abordo pues es de los mismos japoneses que vivían en China y en Manchuria, que llega al año 45, invaden los soviéticos el Manchukuo, el estado títere, y ahí vivían 800.000 campesinos japoneses, y ahí sí que hay una limpieza étnica brutal, de ir a las granjas, masacrarlos, otros deportados a Siberia. También he contabilizado a los soldados que se rinden, que muchos van a ser deportados también a gulags. Por cierto, da la casualidad de que muchos soldados japoneses que fueron capturados en Manchuria, en Kazajistán coincidieron con divisionarios de la División Azul. Coincidieron, es muy curioso. No sé en qué gulag era, de uno de los de Kazajistán. Ahora no recuerdo cuál es. ¿Soldados japoneses rindiéndose? Claro, se lo ordenó el emperador, ya. Perdón. Estoy hablando de agosto del 45. Entran de una manera bestial los soviéticos. O sea, muchos resistieron, pero ya les había dado orden el emperador, pero resistieron por supervivencia, porque es que estaban masacrando tanto los soldados soviéticos, que, bueno, lo típico que hicieron en Europa, violar mujeres japonesas, etcétera, lo mismo, matar a todo lo que encontraran, pero es que luego venían detrás también los partisanos chinos. Entonces yo esto lo describo muy bien en el libro, hacen una matanza bestial. Se habla de unas 240.000 fallecidos, unos 240.000. Muchos también en marchas de la muerte, porque tenían que huir hacia las zonas de Corea, y en esas marchas hay desiertos, hay montañas, también muchos desfallecieron por hambre, por sed, lo que fuese. O sea, fue una terrible venganza, la verdad. Y bueno, esto lo abordo ya muy detalladamente. Todo lo que estoy contando es muy resumido, todo esto lo abordo muy detalladamente ahí. Esta sería la parte de la limpieza étnica. Nos quedan dos. Una he puesto dos aventuras. Quería haber puesto una tercera, que no me dejaron por falta de espacio, que era el intento de matar al Dalai Lama y poner los japoneses su Dalai Lama en el Tíbet, pero no me dejó la editorial ponerla, esta aventura. O sea, en vez de 3 he puesto solo 2, a diferencia de los otros capítulos, que tienen 3 partes. Pero bueno, no es que no había espacio, la verdad no había espacio. Y bueno, he puesto 2. Una que es llamativa, que no os voy a revelar el final, pero bueno, os voy a decir en qué consiste, que es cuando los japoneses conquistan Hong Kong. Pues hay un grupo de rezagados que se queda en una playa, y hay una mezcla de tropas británicas, nacionalistas chinas, hay canadienses, algún australiano, neozelandés, también algunos daneses, había un perro con ellos, y bueno, van a intentar escapar en unas lanchas que encuentran abandonadas, unas 3 lanchas en un islote y otras 2 en otra playa. Y hace una expedición de huida a ver dónde pueden ir, que es complicado, porque el lugar más cercano es Birmania, que está en el otro lado. Y bueno, es curioso porque esta partida buscan un jefe y buscan al que tenga mayor rango. Y da la casualidad de que estando en el Hong Kong británico, el tío de mayor rango es un chino, que es un almirante, que es el almirante Chanchak se llama, y que bueno, ya se había laureado previamente en la guerra chino-japonesa, en el río Amarillo con las lanchas había hundido algún buque japonés, y esto era un tío que sabía, la verdad, un veterano. Y bueno, esta expedición, compuesta en su mayor parte por británicos, es curioso porque va a estar liderado por un chino. Y encima británicos de Hong Kong, que ya todos sabemos el roce que tenían por Hong Kong en aquel momento colonia inglesa. Y bueno, los va a liderar por una aventura increíble a través de toda China para ponerlos a salvo. No os desvelo cómo se desarrolla esto. Pero bueno, la verdad, es un capítulo bastante chulo. El siguiente capítulo a mí también es de mis favoritos. Es otra aventura. Y en este caso yo creo que es lo más exótico que he escrito, porque es que hablamos de una aventura de un grupo de marineros americanos al desierto del Gobi, cuando en el Gobi ni siquiera tiene mar. Y diréis muchos marineros de la US Navy que pintaban en el Gobi. Pues daba la casualidad
de que había unos 200 marineros repartidos por toda la geografía china que instruían a los partisanos chinos, pues bueno, para combatir al Japón. Y por toda China tenían bastantes éxitos, pero en Mongolia eran incapaces la resistencia china de enfrentarse a Japón con éxito. Entonces decidieron, bueno, vamos a llevar a 12 norteamericanos liderando a 70 chinos, a 70 guerrilleros chinos, vamos a llevarlos a Mongolia, pues bueno, para ver si ahí consiguen hacer algo. También hay que decir que Mongolia, solo el 20% de la población era china, el 80% obviamente era mongol, era de origen mongol, y la mayoría de los mongoles eran pro-japoneses. De hecho tenían ejércitos de caballería colaboracionistas, o sea, era casi imposible organizar una guerrilla en condiciones, porque surgía una partida y había un vecino que denunciaba porque era de origen mongol, y era muy complicado, la verdad. Y bueno, esta partida se instruye en la ciudad de Xi'an, que es donde están los famosos guerreros de terracota, y bueno, va a atravesar en una aventura increíble toda China, por Gansu, por el norte, Ningxia, todos estos, hasta llegar a la Mongolia, pues para tender una emboscada a una columna japonesa, que eso ya no nos desvelo cómo ocurre, pero bueno, pero que digo que yo para mí es el más divertido de todos. De todos los capítulos encuentro que este y el anterior son los más divertidos. Ya el último bloque es de unidades militares, así un poco extrañas que he puesto. Una de las unidades he decidido poner la resistencia tailandesa, o el movimiento libre tailandés. Que bueno, os recuerdo que Tailandia fue una potencia del eje, estuvo durante 12 horas en el bando aliado, que fue el 8 de diciembre del 41, que bueno, Japón desembarcó con la esperanza de que se unieran a ellos, y bueno, los tailandeses se defendieron hasta que bueno, el gobierno, que era pro-eje, lo dirigía un movimiento filofascista dirigido por el general Pibun Songkran, pues bueno, paró los combates y se unió al eje Tailandia y volvieron las armas hacia los británicos. Aún así, muchos estaban en contra de esta alianza con Japón, y bueno, surgió una resistencia tailandesa que es muy curioso. El régimen este ya existía desde el año 38 y ya se exiliaron muchos en el año 38, y el primer movimiento así, resistencia tailandesa, curioso, surge en Inglaterra en el verano de 1940, cuando se pensaban que iban a invadir los alemanes las islas británicas en la Operación León Marino. Pues estos antifascistas tailandeses se presentan a la Volunteer Local Defense Force o algo así, no me acuerdo el nombre, que eran auxiliares civiles como paramilitares para defenderse allí en los acantilados de Dover y todo eso, y se hace una unidad tailandesa allí, que evidentemente los alemanes luego no invadirán las islas, pero a partir de esta unidad militar, que había estudiantes y la dirigía un príncipe de la monarquía que estaba en contra del rey, creo que era Rama VIII en aquel momento, estaba en contra del rey, pues ya gesta una célula que luego ya, cuando ya Inglaterra está en guerra contra Tailandia oficialmente, pues bueno, ya van a empezar a organizar una guerrilla para enviarla directamente a Tailandia. O sea, ya desde Europa los envían a Sri Lanka, tienen ahí la base, que era otra colonia inglesa, la Ceilán, y bueno, ya para enviar partidas de guerrilleros, que van a ser conocidos como los elefantes blancos. Y bueno, va a ser una guerrilla que prácticamente opere más que contra los japoneses, contra su propio gobierno. Pero bueno, ya no cuento más. Solamente deciros que en Tailandia es súper famosa esta guerrilla, hay miles de historias, pero bueno, hicieron lo mismo, solo os adelanto que hicieron lo mismo que la resistencia francesa, prácticamente nada. O sea, pero es muy curioso a nivel logístico, crearon muchos campamentos y eso, luego los pobres no hicieron mucha cosa, pero bueno, pero es muy curioso, la verdad. Y de hecho hubo un gobierno tailandés en el exilio, Seni Pramod, que estaba en Washington, el gobierno. Al principio estaba en Londres, luego se trasladó a Washington. Siguiente unidad que toco. Esta nuestros vecinos italianos.
Porque, bueno, no sé si sabréis que Italia, desde principios del siglo XX, tenía concesiones en China. Tenía 3, una en Shanghái, otra en Wuhan y otra, la más importante, en Tianjin. Esas concesiones, pues bueno, al principio trabajaron pues labores de espionaje al lado de Japón durante la guerra. ¿Qué pasa? Llega el 9 de septiembre del 43. Italia hace el cambio de bando. Y de repente se encuentran que hay 3 concesiones en China rodeadas de ejércitos japoneses hostiles, porque el rey Víctor Manuel se ha pasado al otro bando. Y pasa lo mismo que en Italia o que en los Balcanes, que hicieron los alemanes, intentar desarmar a las tropas italianas, que prácticamente las desarmaron a todas, salvo alguna resistencia que hubo por Roma. También en los Balcanes, creo en Eslovenia, algunos se resistieron, en la isla de Cefalonia, en Grecia, que además ahí hubo una matanza brutal también. Pues en China, Wuhan y Shanghái, pues bueno, se rinden prácticamente sin nada, pero Tianjin decide que no, que eso van a resistir como en el Álamo, vamos, que van a resistir, y se llevan los japoneses una sorpresa porque son prácticamente unos 800 soldados italianos y 100 chinos, 100 de las tropas coloniales chinas que tenía el ejército italiano, y contra 10.000 japoneses que llevan piezas de artillería a la zona. Tienen un pequeño escuadrón de viejos aviones, pero bueno, es prácticamente David contra Goliat. Pues sorprendentemente estos italianos ya les gustaría a los alemanes que hubiesen tenido ese espíritu combativo en otros lugares. Pues realmente a los japoneses les sorprende porque es que resisten como leones. La colonia, al final obviamente van a ser aplastados, y bueno, la mayoría pues van a ser deportados a la zona, a la provincia de Shandong, a Tengxiang, el campo de concentración de Tengxiang, que bueno, es una zona bastante chunga de China porque hace bastante frío, la verdad, bastante fría. Como curiosidad decir que hubo 200 que decidieron colaborar con Japón y bueno, se unieron a la República de Saló y actuaron como tropas auxiliares del ejército japonés, jurando lealtad a Saló. También otros, también lo explico, hablo que es el cuerpo de ingenieros italiano que fue desplegado en Birmania junto al ejército británico. Pues con las tropas que habían sido capturadas en el Alamein, que habían sido deportadas a la India, pues bueno, se les pregunta ¿quién quiere combatir contra Japón y salir del campo de concentración de la India? Y bueno, se presentaron unos mil y pico, se presentaron y estuvieron combatiendo en Birmania contra los japoneses. Pero bueno, básicamente labores auxiliares, prácticamente no llegaron a entrar en combate. Curioso. Decir como curiosidad, que Italia declaró la guerra a Japón en julio de 1945, ya cuando estaba todo para asegurarse de no tener que combatir. Asegurarse de... Muy listos los italianos. Y bueno, la otra unidad, la última, que es el último capítulo del libro, esta ya es un poco más exótica, pues hablo de una unidad nepalí en el ejército japonés, que Nepal era una nación independiente ya en la Segunda Guerra Mundial, lo que tenía un convenio con el Reino Unido de que si el Imperio Británico entraba en guerra con un tercero, Nepal tendría que prestar tropas. Los Gurkhas, por todos conocidos, que bueno, se laurearon en todos los escenarios. En África, en Monte Cassino tuvieron un papel muy importante, en el Pacífico también, pero ¿qué pasa? Que muchos fueron capturados por los japoneses. Y bueno, pues se creó una unidad nepalí, que eran unos pocos cientos, no fueron muchos, que eso sí, recibieron instrucción como comandos, y es curioso, he contado algunas de sus aventuras, porque bueno, algunos hicieron también tropas de retaguardia como auxiliares y mucho más, pero hubo unos que en aviones fueron transportados hasta el mismo Nepal y los lanzaron en paracaídas, pues bueno, para hacer sabotajes en el mismo Nepal. Y la cosa no fue muy bien y al final del Nepal se tuvieron que volver andando, atravesar todo Nepal y la India, otra vez hacia la Birmania ocupada por Japón, que fue una aventura increíble. Y bueno, esto serían las anécdotas que cuenta el libro. Bueno, es que depende. Es que como hubo muchos colaboracionistas, es que se les hicieron muchas promesas, pero es que depende de qué nacionalidad se hizo en diferente grado.
Por ejemplo, para mí un estatus totalmente autónomo fue el Chandra Bose, la India libre, que quizá un poco por el carisma que tenía este hombre, que era un orador nato, y fue a Tokio y es muy curioso. Cuando se entrevistó con Toho, que era el primer ministro de Japón, pues Toho se había entrevistado con todos los otros primeros ministros, colaboradores, y dice, ¡buah! A este yo le voy a convencerle, va a estar comiendo de mi mano. Pues al final fue al revés. El otro tenía tanto carisma que quedó maravillado Toho y estuvo Toho comiendo de la mano de Chandra Bose. Que Chandra Bose le pedía dinero, tenía dinero, le pedía armas, o sea, realmente... O sea, es una cosa que Japón no tuvo ningún poder, realmente. Si no le daba armas es porque no tenía más, realmente, a veces, si no... Porque, vamos, ahí sí que fue una cosa totalmente autónoma. Claro, que si nos vamos, por ejemplo, a los filipinos, los colaboradores filipinos, o los chinos, no todos los chinos, pero bueno, los chinos... Pues bueno, ya tenía más influencia. Quizá los más sometidos a Japón, que prácticamente ahí no se movía una hierba, sin que lo decidiese Tokio, eran los manchús, el estado títere de Manchukuo, el emperador Puyi. Es que depende de los grados. Luego muchos países se les concedió la independencia durante la Segunda Guerra Mundial, Birmania en el año 43, la Segunda República Filipina año 43, la China Nacional Reorganizada año 40, antes incluso la Guerra del Pacífico, que era la de Wang Jingwei, Mongolia Interior también fue bastante autónoma. Los mongoles, de hecho, prácticamente no había tropas japonesas, eran tropas mongolas, todos. Y no sé si me dejo ahora mismo alguno más. El resto hubo movimientos títeres que se les prometió la independencia, pero por el fin de la guerra no se llegó a materializar. El caso de Malaya. Caso de Indonesia. Indonesia se independizó el 17 de agosto del año 45, Ahmed Sukarno. O sea, estuvo en el eje. Si terminó la guerra el 2 de septiembre, estuvo en el eje pues prácticamente 2 semanas y media, pero poco más, 2 semanas estuvo en el eje. Fue el último que se adhirió al eje ya después de las bombas atómicas, pero bueno. Y no sé si me dejo alguno más. A los neoguineos de Nueva Guinea se les prometió. A los timorenses, hubo un movimiento timorense, el Timor Oriental portugués también, pero bueno. ¿Y Corea? No. Corea era una colonia, como Formosa. Hubo unidad, la segunda división de infantería japonesa, esa era completamente de tropas coreanas. La mayoría de oficiales eran japoneses, es verdad, eran coreanas. De hecho, muchas de estas unidades serán capturadas en el año 39 por los rusos en la guerra del Khalkhin Gol y por los alemanes, sí, y muchos de estos de la segunda división de infantería acabarían en la playa de Omaha, Utah, en el desembarco de Normandía, luchando contra los americanos en Normandía, en esta segunda. Hubo coreana, Formosa lo mismo, hubo las unidades Takasago, que por cierto, de una calidad militar excelente, los taiwaneses, o sea, es la releche, o sea, a veces yo diría que hasta mejor que algunas unidades japonesas. Combatían fieramente los taiwaneses. De hecho, hubo kamikazes taiwaneses. Bastantes. Y los micronesios, que por cierto, si alguno me seguís en el canal, Micronesia era una colonia de Japón y hubo micronesios en el ejército japonés, y sí que se creó una unidad micronesia que era la Fuerza de Choque Patriótica. Que era, bueno, ahí no se les prometió la independencia, pero sí más autonomía, respetar las costumbres locales de allí, de las islas, la etnia chamorro, y bueno, y si no lo habéis visto, suscribíos a mi canal, que justamente esta semana da la casualidad de que habla de los micronesios en el ejército japonés. Es que como es tan larga la guerra en China, es que empieza en el 31 y acaba en el 45, o sea, estamos hablando prácticamente 14 años de guerra. Entonces se fue estancando. Había avances espectaculares unos años, estancamiento varios años, volvía a estancarse. Una fecha clave, que para mí sí que es decisiva, que va a llevar a la guerra del Pacífico y que hay un estancamiento claro, es el año 40, porque en China es casi el frente del este, o sea, vemos las distancias como las del frente del este, del Cabo Norte en Noruega al Mar Negro en Ucrania. Pues China igual, hablamos desde Manchuria en Siberia
hasta las selvas de Yunnan con Vietnam y Birmania. O sea, hablamos de unas latitudes gigantescas. Entonces ya para mí, quizá un momento decisivo es la Navidad del 39 al año 40, que es la ofensiva de invierno. Sucede un poco con la guerra de invierno de Finlandia, pero bueno, ahí simultáneamente. Y digo porque Japón, como era un frente tan extenso, tenía una agrupación de ejércitos norte y una centro. Y entonces decide abrir la sur, como en el frente oriental de Rusia. Grupo de ejércitos norte, centro y sur. Pues decide abrir la sur, pero la sur sale un poco mal. Porque aunque en la provincia esta que está con Vietnam avanza mucho, que es Guangxi, son derrotados, ahí se confían y bueno, son embolsados y derrotados en la batalla del paso de Kunlun. De hecho, al final el ejército japonés tiene que retirarse toda esa agrupación y se queda en la costa resistiendo. Y ahí va a estar meses. ¿Qué va a pasar? Que al verse empujados y estancados sin poder avanzar ni retroceder, va a coincidir con la caída de Francia en manos de Alemania. Y entonces va a ser cuando Japón suplica a Alemania que interceda a Vichy para que deje a todas esas tropas estancadas salvarse y meterse en Vietnam. Y claro, eso va a implicar que una vez se metan en Vietnam, Estados Unidos corte el suministro de petróleo. Y ahí ya la cosa se va a marear la perdiz y va a llevar eso a Pearl Harbor, todo eso. Entonces ahí sí que hay un estancamiento claro en el sur de China que sí va a desestabilizar políticamente toda la región Asia-Pacífico. Que entonces yo diría la Navidad, la batalla del paso de Kunlun, que es 39-40, va a tener unas implicaciones tanto para Europa como para Asia muy, muy decisivas. Y eso va a ser gracias a la genialidad del ejército chino, que que al final, después de tanto combatir con Japón, al final va a empezar a pillarle el truco a los japoneses, a saber vencerles. No, Estados Unidos fue porque se metieron en Vietnam, que era una zona que, ojo, se metieron porque quiso la Francia de Vichy, pero el problema es que hay un problema, que una vez estaban en Vietnam, estaban a tiro de las colonias británicas y holandesas. Estaban a un día de distancia, a un día y medio en barco. Entonces, claro, ahí Estados Unidos a Japón no iba a declararle la guerra porque invadiese China. El problema es que si Japón atacaba las colonias holandesas o británicas, ahí sí que va a entrar en guerra automáticamente. Entonces ahí saltan todas las alarmas, porque es una zona estratégica. Está Singapur, están las refinerías de Sumatra, está el caucho de Malasia, que todas las empresas norteamericanas tenían intereses ahí. En el momento que los japoneses se establecen en las provincias de Tonkin y luego incluso bajan a la Conchinchina, a Saigón, dicen hasta aquí. Y es que ahí se marea la perdiz realmente. Y quizá a lo mejor Alemania se equivocó y tendría que haber dicho a los japoneses no me marees la perdiz en esa zona, pero no, porque al final se vieron perjudicados todos, alemanes y japoneses, por eso. No, Grimmen, fíjate, Nanking, que fue el más mediático, fue en el año 37. Y Japón no entra en guerra con Estados Unidos hasta el año 41. Sí, a ver, tuvieron un impacto mediático, pero un crimen no te va... Se mueven por intereses económicos las grandes potencias, pese a que Hollywood nos está repitiendo constantemente que los americanos fueron por defender los derechos humanos. No, los americanos fueron a lo que fueron, a hacer negocio, a la Segunda Guerra Mundial, como todos. O sea, quien diga que fue a los derechos humanos, un cuento chino. De hecho, explico, como hay el régimen este régimen filofascista al que me he referido, de Pibun Sonkrant, que de hecho copia en muchas cosas a Hitler y a Mussolini. Es más, Pibun Sonkrant mete leyes raciales que copia de las de Nuremberg, pero contra la inmigración china, curiosamente. De hecho, va a establecer guetos para los chinos, que los va a apartar como si fueran apestados. Y sí, tenía este régimen, y Pibun Sonkrant defendían una especie de espacio vital, o Lebensraum, como dirían los alemanes, que denominaron la Gran Tailandia. ¿Y a quién es a costa de la Gran Tailandia? Pues las primeras víctimas van a ser los franceses, que te refieren más que los franceses, los camboyanos y los laosianos, que eran los que tenían frontera con ahí. La famosa ciudad de Angkor Wat, esta de los templos, se la van a anexionar los tailandeses. Y bueno, va a ser los únicos lugares que se van a anexionar, porque es verdad, está
regiones de Laos y Camboya en el año 41, en el Tratado de Tokio, que se van a agenciar los tailandeses, que bueno, los franceses, es que los pobres es que no ganaban una sola guerra o una sola campaña en la Segunda Guerra Mundial, es que les vencieron hasta los tailandeses, que dices, madre mía, o sea, que te venza la Wehrmacht, vale, se entiende, pero jolines, es que les vencieron hasta los tailandeses, que ya es un poco humillante la cosa. Y sí, se van a quedar estas dos regiones, pero es que se van a quedar el istmo de Kra a costa de los británicos, porque también van a atacar a los británicos en Malasia. Se van a anexionar los estados Shan, también a costa de los ingleses, en el año 42 en Birmania. Y luego también también declaran la guerra a China y se van a anexionar la zona sur del Yunnan. O sea, al final todos los sitios donde habitan población tailandesa se lo van a ir anexionando todo, a hacer eso de la Gran Tailandia. Y es muy curioso, si uno mira el mapa de Tailandia, año 1940 y año 1943, ve que ha crecido el doble Tailandia. Dices, madre mía, digo, qué pedazo país. Un poco como Hungría también, que hace lo mismo, que se les arrebata la Transilvania a los rumanos, las zonas a los yugoslavos también, a Eslovaquia, a la Checoslovaquia le quita Umbar y Munax, pues un poco es como la Hungría. Como la Hungría en el eje en Europa, pues Tailandia va a ser un poco lo mismo, el papel de Hungría va a tener un poquito. A todos sus vecinos les va a robar. Es que primero lo leí en algún sitio, no recuerdo dónde, pero luego también me lo dijo alguien que su abuelo había estado en la División Azul y había sido prisionero, me contó que había coincidido con japoneses. Recuerdo quién fue, lo que no me acuerdo el nombre, en Radio Ya, una vez que estuve en Radio Ya, que me invitaron a un programa para hablar, me lo dijo un hombre que estaba allí, pero no recuerdo quién es. Lo puedo mirar porque tengo el programa descargado, mira, busca en Radio Ya un programa que se habló de Stalingrado, que participé yo. Y hubo, además lo dijo en el mismo programa, dijo que conocía, que bueno, que no sé quién había estado, que había visitado un gulag de Almaty, y bueno, fuera de micrófono me lo comentó, que habían estado los divisionarios con españoles. De todas formas, lo he leído en varios libros, lo que lo he leído varias veces, pero como hay tanto publicado no te puedo decir esto o lo otro, porque es que de la División Azul he leído 200 trabajos, o sea, no te puedo decir en concreto cuál, porque es que la División Azul es un tema tan recurrente, pero bueno. A Carlos Caballero Jurado, que ¡Hombre! Mira, solución, preguntémoselo a Carlos Caballero. Nada más coincidieron con muchos, también se coincidieron con rumanos, es que en Almaty coincidieron españoles, rumanos, creo que italianos, alemanes, coincidieron varias nacionalidades, como prisioneros de los rusos, ahí coincidieron.